En esta sesión se trabajará la lección 3.1, que es una aplicación de eh, los temas anteriores acerca de la semejanza de triángulos. En este momento vamos a ver esta aplicación y en la siguiente sesión veremos las dos aplicaciones restantes. En este momento nos vamos a enfocar en triángulos y el tema es la base media. El teorema es una ley, es una regla, y eso se aplica en triángulos. Por lo tanto, en el problema se nos plantea de que se tiene un triángulo ABC, ABC, donde M y N son puntos medios. M y N son puntos medios de ¿quiénes? De AB. Entonces, M es de AB porque es el primer segmento que aparece y N es el punto medio de AC. M es de AB y N es de AC. Bueno, entonces una vez que ya se tiene claro lo que el problema nos está indicando, procedemos y nos menciona utilizar la semejanza de triángulos para justificar que el segmento que va desde M hasta N, o sea, el segmento que une los puntos medios, primero, es paralelo a BC, es paralelo a la base del triángulo. Y además, la medida de MN es la mitad de la base. Por eso se llama base media. Ahora bien, ¿cómo garantizamos que cumple las dos cosas? ¿Qué dos cosas? Primero, lo que debe de cumplir es que el segmento MN es paralelo a ABC. Y lo otro que hay que justificar es que la medida de MN es la mitad de lo que vale BC. Es decir, si BC valdría 10, entonces MN tendría que valer 5. Si MN valdría, por ejemplo, 7, entonces esto tendría que valer 3.5. Y así sucesivamente, ¿no? La mitad. Entonces, en este momento vamos a comprender por qué sucede eso. En primer lugar, lo que se debe de rescatar es que como son puntos medios, digamos que esto valga x. Entonces, como m, es punto medio, desde A hasta M vale la mitad de x. Y desde M hasta B también vale la mitad de x. Bueno, eso está claro por ser punto medio. Lo mismo sucede si queremos analizar el segmento AC. Digamos que esto vale Y, porque es otra medida, pero desde A hasta N, por ser N punto medio, esto sería la mitad de Y. Y desde N hasta C también sería la mitad de Y. Y vamos a verificar algo en los triángulos. En primer lugar, vamos a tener el triangulito chiquitito, que voy a graficar aquí, el triángulo MAN. Y luego vamos a trazar el triángulo más grande, que sería el triángulo BAC, triángulo grande, ¿no? Entonces, esto desde A hasta M tenemos que vale X entre 2, la mitad de X, y desde A hasta N vale Y entre 2. Y luego sabemos que desde A hasta B vale X y desde A hasta C vale Y. Y por último, una de las cosas que tenemos que tener claras es que el ángulo que se forma en A, aquí, ese ángulo es este, en el triángulo chiquito, y también el ángulo A es el mismo en el triángulo grande. Entonces vamos a utilizar una de las reglas que vimos en los criterios, que fue lo último que estuvimos viendo en la sesión anterior. Estábamos viendo lo que era los criterios donde tendríamos que verificar si los tres lados son proporcionales, si los tres ángulos son iguales o por último lado, ángulo, lado. Esa regla es la que tendríamos que aplicar, esta última. ¿Por qué? Porque conocemos dos lados y también conocemos el ángulo que está en medio de esos dos lados. Entonces digamos que como esos ángulos son iguales, les vamos a llamar alfa.
Y entonces, ¿qué tendríamos que verificar? Que los lados son proporcionales. Entonces, ¿cuál es el lado que está a la izquierda de alfa? Es AM. Y entonces lo vamos a dividir entre el que está a la izquierda de alfa en el grande, que sería AB. Pero si nosotros colocamos el valor de AM vale X entre 2 y AB vale X. Entonces aquí utilizamos, completamos, ¿no? Le agregamos la unidad y aplicamos oreja. X por 1, eso me da X, y 2 por X, pues 2X. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la X se elimina. Pero, ¿qué nos queda arriba? Arriba, cuando no lleva un número, sabemos que el número es 1. Entonces, la razón es de un medio. Entonces, al dividir los lados que están a la izquierda del ángulo, nos da un medio. Ahora veamos los lados que están a la derecha. En este caso, en el triángulo pequeño, el lado que está a la derecha del ángulo es AN y lo tenemos que dividir entre el que está a la derecha del ángulo, que es AC. Pero AN sabemos que vale Y entre 2. Y lo vamos a dividir entre AC, que sabemos que vale Y. Nuevamente le agregamos la unidad y aplicamos la oreja. Y por 1 es Y, dividido entre 2 por Y es 2Y. Y por lo tanto, eliminamos la Y, donde cuando no aparece un número, le ponemos el 1 y eso me vuelve a dar un medio. ¿Qué significa? Que los lados son proporcionales. ¿Por qué? Porque al final los resultados de la división son iguales. Y el ángulo que está en el centro, el ángulo que está en medio de esos dos lados proporcionales es igual. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Concluimos que los triángulos, el triángulo ABC es semejante, recuerden la vírgula, al triángulo MAN. Bueno, una vez que sabemos que son semejantes, ¿qué cosas podemos rescatar? Lo que podemos rescatar porque son semejantes es lo siguiente, que eh, el ángulo que se opone a AM tiene que ser igual al ángulo que se opone a AB. Entonces, digamos que este angulito que está acá le vamos a llamar beta. Entonces, este ángulo que está acá también va a ser beta. Lo mismo decimos del ángulo que se opone a N. Es el mismo ángulo que se opone a AC. Entonces, este angulito de aquí le vamos a llamar phi. Y entonces, si nos regresamos nosotros al triangulito, lo que estamos diciendo es, bueno, este ángulo es alfa. El ángulo en M, que es este que está aquí, es phi. Pero el ángulo que está en B también es phi. Luego, el ángulo que está en N es beta. Y por lo tanto, el ángulo que está en C también es beta. Y pues resulta que tenemos que en ese triángulo los tres ángulos son iguales y en el triángulo grande también los tres ángulos correspondientes son iguales. Una de las cosas que estuvimos viendo de último, voy a borrar algo por aquí. Una de las cosas que estuvimos viendo de último era que los ángulos entre paralelas, donde bueno, voy a trazar una paralela por aquí, auxiliar, digamos una L1. Esta recta que está acá va a ser una L2 y esta que es la base va a ser una L3. Tenemos tres rectas paralelas. Bueno, no, perdón. L1 es paralela a L3. Lo que hay que verificar es que L2 también es paralela. Todavía no sabemos. Pero acabamos de decir que este ángulo de aquí es beta y este ángulo de aquí también es beta. Bueno, como L1 y L3 son paralelas, estas sí son paralelas, por aquí se forma una Z, ¿verdad? Entonces esa Z que se forma me garantiza que este ángulo es igual. ¿Por qué? Porque este y este son ángulos alternos internos.
Entonces, ya tenemos esa garantía. Pero resulta que, pues estos dos ángulos también son iguales y forman la misma z. Por lo tanto, eso solo se cumple, que los ángulos alternos internos son iguales, solo se cumple si las rectas son paralelas. Entonces, L1 sabemos que es paralela a L3, pero acabamos de ver que L1 con L2 guardan la relación entre los ángulos y entonces L1 es paralela a L2. Y como tenemos en común a L1, L1 es paralela a L3 y L1 es paralela a L2, entonces el L3 y L2 tienen que ser paralelas. ¿Qué es lo que estamos verificando aquí con esto? Que esas dos rectas sean paralelas. Verificamos que la base y el segmento que une los puntos medios son paralelos. Eso es lo que se nos pedía. Miren, justifica que MN es paralelo a BC. MN es el segmento que une los puntos medios y BC es la base del triángulo. Entonces ya garantizamos por los ángulos alternos internos, hemos garantizado de que esos dos segmentos son paralelos. Siempre que yo una los puntos medios en un triángulo, esos van a ser, ese segmento va a ser paralela a la base, ¿verdad? Eso es una de las cosas que se rescata de la lección. Es una aplicación. Siempre que yo una los puntos medios de los lados de un triángulo, ese segmento formado por los puntos medios es paralelo a la base. Es una regla. Ahora bien, ¿cómo garantizamos de que, voy a volver a borrar, cómo garantizamos que el segmento, cómo se garantiza de que este MN es la mitad de BC? ¿Cómo garantizamos eso? Pues lo mismo, nos regresamos a la congruencia de los triángulos y lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Eh, Vamos a escribir por aquí que, vamos a ver, el que se opone a alfa en el pequeño, ¿verdad? Que sería MN, entre el que se opone a alfa en el grande, que sería BC. Pero esto tiene que ser igual. ¿A qué? A los segmentos que son proporcionales. A AM entre AB. Y ese tiene que ser igual al otro segmento proporcional que es AN entre AC. Y resulta que cuando nosotros dividimos AM entre AB nos dio un medio. Y cuando dividimos a n entre AC nos da un medio. Por lo tanto, cuando dividamos a mn entre bc, eso nos tiene que dar un medio. Y rescatamos esto. Esa es la proporción de semejanza. Entonces de ahí sacamos que mn entre bc me tiene que dar un medio. Y luego como el bc está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Y entonces de ahí sale un medio de BC. ¿Qué significa? Que MN es la mitad de BC. ¿Qué es la otra cosa que nos preguntaban por aquí? Que MN es la mitad de BC, es la mitad de la base. Y esa sería como la demostración. Así se le conoce a eso. Siempre que, si ustedes observan ahorita, no hemos utilizado valores, solo letras. Y hemos utilizado las herramientas que el mismo problema nos da que son puntos medios, significa que si todo esto valía x, entonces eso sería la mitad, que sería x entre 2. Si todo esto valía y, entonces esto valía y entre 2. Si ustedes observan, no hemos utilizado números, solo letras. Hemos utilizado álgebra y hemos utilizado los ángulos también, donde dijimos que esto era alfa, que esto era phi y que esto era beta y que entonces este era beta y este era phi. Y si ustedes observan en los ángulos tampoco se utilizaron valores, solo se utilizaron eh, variables. Entonces, y con esas variables nosotros logramos construir todo. Y lo que se rescata de la lección que acabamos de finalizar es esto, ¿no? El teorema de la base media. Siempre, siempre el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo, siempre que unamos los puntos medios de los lados de un triángulo, entonces, ¿qué va a suceder? Que ese segmento va a ser paralelo a la base o al tercer lado. Y la medida, la longitud, siempre va a ser igual a la mitad
de la base, en este caso. Entonces, ¿cómo podemos ver un problemita de esos? Bueno, vamos a ver el problemita y nos dice, bueno, ¿cuál es el valor de, en este caso, X, si M y N son los puntos medios de AB y AC? Bueno, vemos que AB es un lado de un triángulo, vemos que AC es otro lado, y nos están diciendo que M es punto medio y que N también es punto medio. Entonces, aquí podemos utilizar la base media. MN es base media. Y solo por ser eso, se cumple que al dividir MN entre la base, que en este caso es BC, eso me tiene que dar un medio. Así. Entonces, aquí fácilmente decimos, bueno, ¿cuánto vale MN? Aquí nos dicen, MN vale 2X. ¿Y cuánto vale BC? Aquí nos dicen que BC vale 3X más 4. ¿Y eso me tiene que dar cuánto? Un medio. Y ya esto ya es una ecuación que fácilmente podemos resolver, porque esto que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Entonces nos queda 2X igual a el 1 medio no se mueve, y el que se mueve es el 3x más 4 que pasa a multiplicar, y por eso lo ponemos entre paréntesis. Ahora bien, si observamos, este 2 está dividiendo, entonces lo vamos a pasar allá a multiplicar. ¿A multiplicar a quién? Vamos a pasarlo a multiplicar al 2x. Y aquí me queda 1 multiplicado por 3x más 4. Y entonces aquí observamos que pues, al momento de multiplicar, 2 por 2 nos da 4x. Y aquí 1 por una cantidad es la misma cantidad. Ahora, esta x que está a la derecha la pasamos a la izquierda. Como está positiva, perdón, como está positiva, la pasamos con signo menos. Y esto es igual a 4. Y por lo tanto, aquí al hacer la resta, tenemos que, pues 4 menos 3 es 1, una x tiene que ser igual a 4. Entonces, simple y sencillamente le quitamos el 1 y x es igual a 4, y es lo que nos estaban pidiendo, que encontráramos el valor de la x. Aquí hay un problema propuesto, sin embargo lo voy a hacer para que cuando yo les proponga una guía o algún problema, ustedes lo trabajen de manera similar. Nos vuelven a decir, ¿no? Que el triángulo ABC, ABC, se tienen que el punto M y el punto N son los puntos medios, otra vez. M es punto medio ¿de quién? De AB, porque ahí está, M está en AB. Y N es punto medio de BC, ¿por qué? Porque está en BC. Ahora bien, nos piden calcular el valor de X si BC es igual a 8. Nos están diciendo que desde B hasta C mide 8. ¿Sí? Entonces, tendríamos que hacer algún esfuerzo por aquí, digamos, para ver si podemos calcularlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vaya, resulta que MN es base media. ¿Por qué es base media? Porque M y N son puntos medios. Ahora, una vez que ya tenemos claro eso, entonces sabemos que MN, al dividirlo entre quién, entre la base. ¿Y quién sería la base aquí? El que está enfrente, ¿no? Entre ACE tiene que darme un medio. Vaya, sí, profe, pero mire, allá en ACE yo no sé cuánto vale, ¿cierto? Pero otra cosa que rescatamos al momento de la demostración es que el triangulito que se forma con la base media, es decir, lo voy a escribir acá, B, N, M, es semejante al triángulo mayor. Eso lo rescatamos. A, B, C. Y entonces, como son semejantes, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar, este ángulo en B es igual a este, ¿no? Entonces, pero el ángulo en M tiene que ser igual al ángulo en A. Y solo con eso sabemos que al dividir, ¿quién está enfrente del ángulo en M? Es BN. Entonces vengo yo y digo, bueno, ahora BN, eso es igual, ¿no? Dividido entre quién? Entre el que está en el grande, entre BC. Vale.
Ahora, ¿qué otro ángulo es igual? Habíamos dicho que este angulito en N tiene que ser igual al este angulito en C. Entonces, otra vez, ¿quién está enfrente del ángulo en N? Nos vamos para acá. El que está enfrente es BM. Y lo vamos a dividir entre el que está enfrente del ángulo en C, que en este caso sería AB. Y entonces ya con eso yo digo, bueno, estas cosas son iguales. ¿Qué puedo rescatar de aquí? En el triángulo, ¿qué medida conozco? BN. Ah, pues BN está aquí. Entonces yo digo, un medio es igual a MN es 2x menos 1 sobre AC. AC no sé cuánto mide, entonces le pongo AC. Y esto es igual a BN. Pero BN me dicen que es x más 1. ¿Y BC? Pues BC, no sé cuánto es, lo ponemos ahí también. Ahora, otra cosa. También sabemos que BM nos dan un valor de BM, no nos dan el valor de BM, y de AB tampoco nos dan el valor de AB. Entonces, ya eso es lo que tenemos. Entonces, con esto, ¿qué podríamos hacer? Esa es la incógnita, ¿no? Entonces, pero BC sí sabemos cuánto es. Porque el problema me está diciendo, hey, BC es 8, que es esta medida que tenemos acá. Entonces vengo aquí y digo, bueno, voy a borrar acá esto, ¿verdad? Y aquí vamos a poner 8. Y entonces ahora rescatamos algo, ¿no? Ahora rescatamos esto. Esto sí lo podemos trabajar. Y entonces decimos, un medio es igual a x más 1 dividido entre 8. El 8 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y aquí nos queda x más 1. Y por lo tanto, si hacemos la multiplicación, 1 por 8 es 8, 2 por 1 es 2, eso es x más 1, pero 8 entre 2 es 4, y esto sigue siendo x más 1, y ese 1 que está sumando pasa a restar, y por lo tanto x vale 3. Y ya estuvo, ya tenemos el valor de la x, pero ¿de dónde salió eso? De utilizar toda la información de los triángulos semejantes. Aquí no basta con venir y decir, es que este es base media. Chivo, ese es base media. Pero ¿qué información podemos sacar con la base media? No mucho. Pero si utilizamos el hecho de que los triángulos son semejantes, ahí sí podemos construir algo. Podemos construir esta ecuación que nos da la solución. Entonces digamos que ahí tenemos el literal A. Ahora nos dicen calcular cuál es la longitud o la medida de C a A. Miren, nos están preguntando por esto. Desde C hasta A. Bueno, eso está más fácil. ¿Por qué? Porque ahora en vez de tomar lo que está aquí en el cuadrito rojo, vamos a tomar esto que está en el cuadrito amarillo. Entonces, para responder el literal B, nos vamos por acá y decimos 2x menos 1 entre AC me tiene que dar un medio, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, hey, pero ¿qué conocemos de aquí? Lo que conocemos es el valor de x. Entonces lo ponemos. El valor de x que encontramos era 3. Y entonces hacemos esa multiplicación. Esto es 6 menos 1 entre a seno. Esto es un medio. Y luego pues aquí tenemos 5 dividido entre AC, que sigue siendo un medio. Y por lo tanto la AC que está pues dividiendo pasa a multiplicar. Y tenemos que 5 va a ser igual a un medio. Y el AC pasa a multiplicar. Y entonces, ¿y qué está haciendo este 2? Pues está dividiendo. Lo vamos a pasar también a multiplicar al otro lado. Y aquí nos queda 1 por AC. Entonces, 5 por 2 es 10. Y el 1 simple y sencillamente se lo borramos, ¿verdad? Y entonces ya encontramos cuánto vale desde A hasta C. Vale 10. Entonces espero que vean con más cuidado este tipo de problemas porque eso es lo que viene, digamos, en el examen final, ¿verdad? Son los temas del examen final, donde son las aplicaciones de la semejanza y creo que vamos a llegar hasta la otra unidad porque de aquí ya solo nos faltan dos temas, creo, porque luego aquí viene nuevamente el siguiente tema sería base media, pero es similar, aquí solo vamos a trabajar los muy problemas, ¿verdad? Porque ya tenemos la teoría. Y lo otro que íbamos a ver es, la otra aplicación es
¿qué sucede si unimos los puntos medios en un cuadrilátero? Cualquiera. Entonces, la teoría, si ustedes lo pueden ir leyendo ahí despacito, la teoría lo que me dice es que siempre que yo pues agarro un cuadrilátero y veo cuáles son sus puntos medios al unirlo, esto que se me forma aquí en el centro es un paralelogramo. Paralelogramo. Entonces lo vemos en la siguiente lección, ¿verdad? Hasta aquí llegaría a esta. Espero que si tienen preguntas, las dejen ya sea en el Classroom o en el grupo de WhatsApp. Buen, buen día.